Bueno, como les dijimos antes de la pausa, vamos a analizar los desafíos que existen en el ejercicio del derecho. Para eso me acompañan dos buenos amigos, el licenciado Víctor de Odanes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido. Gracias. También está con nosotros el licenciado Ulises Rivas, integrante de UNAJUD. Bienvenido. Gracias, Luis. Un gusto. Bueno, es importante analizar los desafíos que se dan en esta profesión, que es una profesión fundamental para la democracia de nuestro país, para la aplicación de la justicia, para dilucidar y buscar la verdad en aquellos hechos que así lo requieran. En el marco del Día Nacional del Profesional del Derecho, ¿qué desafíos se pueden vislumbrar en este sector? Comencemos con usted, licenciado Rivas. Bueno, mire, realmente lo que estamos celebrando es el Día del Estudiante del Derecho. Los abogados nunca dejamos de ser estudiantes, siempre tenemos que estar actualizándonos y poniéndonos al día con las leyes de la República, los tratados internacionales, ¿verdad? Y sobre todo con esos antecedentes jurisprudenciales que dan los máximos tribunales del país, y también estudiar lo que son la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su comisión y otros tribunales, ¿verdad?, de gran importancia en la vida diaria del mundo, como puede ser también las resoluciones o las recomendaciones que da el seno de la ONU o aquellos grandes comités o aquellos grandes tribunales como la Corte Penal Internacional. Siempre tenemos que estar estudiando, y ese es el reto para todo profesional del derecho. No es solo ir 5 años a la universidad, aprobar las 50 materias, hacer un proceso de tesis y ya estuvo. No, tiene que seguir actualizándose todos los días. Algunos optan por el método de la enseñanza, autoactualización. Otros, ¿verdad?, preferimos ir constantemente a los cursos libres para profesionales y ahí discutir, ¿no?, en conversatorios, en seminarios, en talleres con los demás colegas y actualizándonos, y sobre todo guiándonos por la Constitución, las leyes de la República y los principios éticos que ahora deben de guiar a todo profesional, y el abogado con mucha más razón, porque es el encargado de aplicar la ley y los principios éticos para que los clientes y la misma sociedad se siente confiada, porque ser abogado no es solo aparecer, no es solo vestirse bien, no es solo ponerse una corbata, no es solo ir a audiencia, es andar constantemente pensando cuál es la mejor solución para un cliente, ¿no? Muchas veces el abogado tiene que decidir entre un buen arreglo y no un mal pleito, ¿verdad? Donde un buen arreglo donde no hayan ni vencedores ni vencidos, sino que existan gente satisfecha, ¿verdad?, con las soluciones que el abogado presenta o que el abogado busca, claro, por supuesto, con la aquiescencia de los jueces que dirigen los tribunales correspondientes. Ese es el reto del abogado hoy en día, estarse actualizando, estar profesionalizándose siempre para dar un mejor servicio a la sociedad. ¿Podríamos decir, licenciado de Odanes, que el horizonte es la Constitución de la República y los principios éticos? La Constitución es nuestro marco referencial para la aplicación del derecho. La Constitución es la máxima expresión de la ley, porque de la Constitución emanan los diferentes códigos, ¿verdad? O sea, civil, mercantil, penal, cualquier norma que la Asamblea apruebe debe de estar sustentada en la Constitución de la República. ¿Qué sucede cuando se nos pierde la brújula? Sobre todo cuando el ejercicio del derecho se ve amenazado por influencias, por intereses, por esos, sobre todo los vaivenes políticos, y se pierde ese sentido, ese principio fundamental de la Constitución de la República. Fíjese que es bien complicado, porque hay mucho abogado, ¿verdad?, que se ve tentado por ese tipo de práctica, y no solo los abogados, también los jueces. Pero aquí el kit del asunto es resistir a esas tentaciones y aplicar la Constitución y la ley, aplicar el derecho como se debe hacer. Nosotros, por ejemplo, muchas veces reclamamos que deben de estar los jueces y sobre todo los magistrados actualizados con la era de la transparencia que nos ha tocado vivir en estos días. Por ejemplo,
todos los procesos ordinarios de la justicia en nuestro país están siendo guiados por el principio de la oralidad. El principio de la oralidad muchos lo resumimos en que tiene que haber contradicción entre las partes, tiene que haber debate, tiene que haber contraposición de ideas. Eso es para nosotros el principio de oralidad, aquella oportunidad que tienen las partes de poner sus puntos de vista y sus pruebas, debatirlas y llegar a una verdad real. Pues bien, nosotros, ¿verdad?, como ese reto, esa tentación que siempre está ahí, debemos de evolucionar, debemos de ser dinámicos en el derecho. Si nosotros empezamos a ver las audiencias que celebran los jueces de paz, los jueces de instrucción, los jueces de primera instancia, las cámaras, estamos viendo que ahora son públicas, existe la oralidad, pero los juicios que se realizan en las máximas salas de nuestro país, en los máximos tribunales de nuestro país, como es la sala de lo civil, la sala de lo penal, la sala de lo constitucional y la sala de lo contencioso administrativo, son un hermetismo, no se sabe qué es lo que ahí hacen. De repente alguien va a poner una demanda, ellos, o una denuncia, ellos vienen y resuelven con un informe que le piden al fiscal, el cual no lo toman en cuenta, un informe que le piden a la parte demandada, el cual no la toman en cuenta, a los terceros no la toman en cuenta y resuelven lo que ellos creen que es correcto. Falta evolucionar. Cuando uno lee la resolución, uno dice, bueno, pero es que aquí hay contradicciones, falta evolucionar, ¿no? La sala de lo contencioso ya está grabando y publicando algunas audiencias que ellos realizan, la sala de lo contencioso. Las otras 3 salas no lo están haciendo. Entonces tenemos que llegar a ese punto, ¿no? ¿Por qué? Porque no es posible que una Corte Suprema de Justicia como la nuestra, donde las máximas instancias son las 4 salas que acabo de mencionar, la penal, la civil, la contenciosa y la constitucional, tengan ese hermetismo. Felicidades a la sala de lo contencioso porque ya las está publicando, ¿no? Y ahora con la tecnología es fácil. ¿Qué le cuesta a la Corte Suprema de Justicia con ese 6% de presupuesto que tiene de la nación conseguir un canal en YouTube o en Facebook y publicarlas? No cuesta nada, eso no cuesta nada. Entonces nosotros creo que como abogados tenemos que exigirle sobre todo a la Sala de lo Constitucional que empiece ya a evolucionar, a proponer una ley de procedimientos constitucionales donde podamos ver el ejercicio verdadero del principio de la oralidad y la contradicción o las partes. Porque si usted ve, detengámonos a leer una resolución de la sala y si bien es cierto que lo que van a hacer es revisar la aplicación de la Constitución, ahí prevalece solo el criterio que tienen los jueces y no hay manera de saber cómo llegaron a esa conclusión, cuáles fueron los debates que tuvieron los señores magistrados. Ahí no hay intervención de ninguna parte. Ahí todo es por escrito, nada de oralidad y de repente sacan una resolución que afecta la vida nacional de El Salvador. Bueno, entonces, de hecho, la sala anterior, la sala de lo constitucional anterior, aquí en este foro se ha criticado la forma en que se extralimitó al interpretar la Constitución de diversas formas. Hay quienes decían, son de broma, que la Constitución ya no es solo la Constitución, sino ese montón de interpretaciones que en muchas ocasiones le ha cambiado el sentido a lo que se creía, a lo que se pensaba que era, y que al hacer la lectura a partir de estas interpretaciones se complica más. Es correcto, mire, es que la Sala de lo Constitucional tiene que adaptarse a los tiempos, ¿no? Ya no estamos en los 1800 cuando fue creada, ni principios de los 900, no, estamos en el año 2019. Ya la era de la información nos está rebasando y el derecho tiene que evolucionar siempre. Entonces, ese secretismo con el que está trabajando, sobre todo Sala de lo Constitucional, tiene que ya publicarse para que el pueblo salvadoreño y todos los abogados de la República podamos criticar con bases, ¿verdad? ¿Por qué llegaron a esa resolución? Nosotros no sabemos si los magistrados discuten. Yo lo que hasta me he dado cuenta es que un resolutor les presenta un proyecto y ellos deciden si ese proyecto está apegado o no a los principios de la Constitución y a las líneas jurisprudenciales. Y luego lo firman y ya. Nunca hemos visto un debate de una sala de lo constitucional, cómo es que llegan a eso. Y sería muy interesante. Y si son las máximas instancias, ¿por qué no se van a transparentizar? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué si alguien podría decir, no, es que mire,
hubo una resolución que fue pública, una audiencia, perdón, que fue pública, la audiencia de la ley de amnistía, ¿verdad? Esas fueron públicas, donde vieron los casos del Mozote y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dicen que les costó mucho. Pues sí, pero si lo hace un juez de paz, si lo hace un juez de familia, si lo hace un juez de instrucción, un juez de sentencia, ¿por qué no pueden hacer públicas las audiencias de los señores magistrados con los recursos que manejan? Entonces yo creo que sí es hora de exigirle a las 3 salas que todavía no hacen públicas sus audiencias que se pongan a trabajar en eso, ¿no? Y yo creo que el pueblo salvadoreño debemos de empezar a exigir poco a poco eso, ¿no? Para que todos podamos rendirle cuenta. ¿Por qué? Porque ellos ganan de los impuestos que pagamos todos y todas los salvadoreños. Licenciado Deodanes, ¿por qué es importante el papel que ejercen los abogados, los profesionales del derecho en una democracia? Qué interesante la pregunta, ¿no? Creo que por ahí leía un meme que decía que sin abogados no hay leyes, y sin leyes no hay derecho, y sin derecho no hay justicia, y sin justicia no hay nada. Entonces, ¿cuál es la importancia del profesional del derecho? Es que debe de estar en aquellos momentos cruciales o fundamentales a nivel de país, a nivel de empresa y a nivel de tribunales. ¿Por qué? Porque es el abogado el que debe de llevar la mediación para que un conflicto llegue a un feliz término. Nosotros, los abogados, en el libre ejercicio decimos, más vale un mal arreglo que un buen juicio. ¿Por qué? Porque un juicio en un tribunal se va a tardar, ¿qué? 1 o 2 años. Y en un mal arreglo lo podemos arreglar que en una mañana y las partes quedan satisfechas. ¿Por qué? Porque lo que iban a ganar, ganan menos, pero lo ganan rápido. Entonces, la función del abogado no solamente es aplicar la ley, sino que también es hacer conciencia en las partes de darle una salida alterna a cualquier conflicto que se nos presente como abogado. Y creo que ese es lo más importante. Sacar adelante dos contradicciones en la cual las partes, polos opuestos, logran conciliar un conflicto. Y qué satisfacción es ver a las partes que luego de un conflicto se dan la mano. Creo que eso es lo que deberíamos de buscar todos los abogados, ser conciliadores. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a vivir en paz. El país debería de estar diferente si todos los abogados llevamos un fin de conciliar las partes que entran en controversia. Perfecto. Vamos a hacer una primera pausa. Cuando regresemos, seguimos analizando los retos. Vamos a hablar también de los retos que hay en la enseñanza del derecho y todo lo que tiene que ver con la ética. Una pausa, venimos con más. Mira, Bueno, seguimos hablando del Día del Profesional del Derecho, los servidores de la justicia. Vamos a ver, es importante estar organizados. Ustedes como UNAJUD tienen ya varios años de estar bregando en este trabajo de la organización, de la colegiación. ¿Por qué es importante que haya una colegiación, en este caso para el ejercicio del derecho? Mire, honestamente, colegiación en sí no existe en el país. Y realmente es por el derecho a la libertad de asociación, ¿no? Todos tenemos el derecho y la voluntad de asociarnos o no, pero eso yo lo tengo que decidir. Entonces, legalmente en el país, según Constitución, no se podría obligar a la colegiación obligatoria, valga la redundancia, de los y las abogados. No se puede, por principio constitucional. Han existido intentos de la colegiación voluntaria, ¿verdad? Aquí no existen barras, lo que existen son asociaciones de abogados, ¿verdad? Y la FEDAES, la Federación de Asociaciones de Abogados.
que es una federación tradicional, digamos, de muchos años de historia. Las asociaciones de abogados intentamos diferenciarnos, ¿verdad?, unas de otras, de pensamientos progresistas, algunas como la nuestra, y otras de un pensamiento, un tipo tradicional, ¿no?, como podrían ser las asociaciones de las FEDAES, que están aglomeradas. Como asociación nosotros de abogados vimos la necesidad de unirnos, de asociarnos, de crear un instrumento gremial, jurídico-político, donde incidiéramos en la vida nacional. Eso lo hicimos allá por 2009. A inicios del 2009 empezamos a organizarnos. A esta edad, ¿verdad?, 10 años después, nosotros contamos con una asociación con más de 17 asociaciones a nivel nacional. En todos los departamentos del país ya tenemos asociación, excepto en Cabañas, que nos está costando un poco. Chalatenango ya tenemos la asociación armada. En Morazán también nos está costando, y de ahí en todos los lugares del país tenemos 17 asociaciones. Eso quiere decir que nosotros hemos venido trabajando con más de 800 abogados, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro fin? Proponer a los mejores profesionales, a las mejores mujeres y a los mejores hombres como propuestas a cargos de funcionarios de segundo grado, como son magistrados de la Corte Suprema de Justicia, concejales del CNJ, ética gubernamental, y ahí nos andamos apoyando mutuamente a los mejores compañeros. Claro, a veces hay equivocaciones y uno piensa que un juez o un magistrado va a ser progresista y sale más tradicional que otros, ¿no? O sea, nosotros hay temas que los compartimos, por ejemplo, las luchas de igualdad de la población LGTBI, que acaban de celebrar ellos su marcha, nosotros la compartimos y la aplaudimos porque creemos que son personas y tienen derechos en este país, como ya son reconocidas en sociedades más desarrolladas de pensamiento que lo nuestro, ¿no? Algo otras asociaciones no lo reconocen porque son muy tradicionales. Entonces nosotros sí creemos en la existencia de un país donde jurídicamente todos seamos iguales, que seamos jurídicamente, que seamos iguales como el día que nos toca ir a elegir a nuestro presidente, a nuestros diputados y nuestros alcaldes, que nuestros votos pesan iguales, ¿verdad? Tanto para el pobre, para el rico, para el ingeniero, para el licenciado, para el agricultor, para todos pesan iguales. Entonces, jurídicamente eso es lo que nosotros estamos luchando y creo que vamos por buen camino. Ahí igual nos van a atacar, nos van a decir de todo, pero no desmayamos en esa intención de que sean buenos profesionales los que estén haciendo estén dirigiendo, estos cargos de importancia como son de funcionarios de segundo grado. ¿Y por qué lo hacemos? Es que mire, es que los funcionarios, los magistrados, los jueces, los abogados tienen que ser valientes, porque hay cosas que como ahora, y repito, estamos en una era de la comunicación y de las redes sociales, muchas veces se empieza a atacar a una persona y lo matan civilmente en las redes sociales. Si alguien le dice corrupto a alguien, empieza todo el mundo a decirle corrupto, ya es corrupto, pero a la hora que uno va a un juicio no hay pruebas para ello. Entonces de repente alguien le dice, mire, usted es millonario, y el tipo no tiene ni pagada ni su casa, y la gente se lo cree. Entonces, como abogados nosotros tenemos el compromiso, ¿verdad?, el compromiso de que todos nos comportemos con el uso de las redes sociales, por ejemplo. Todos ustedes, los medios de comunicación, televisivo, radial y escrito, ¿verdad?, tienen un código de ética, y es que van a decir noticias que sean verdad, no falsas, porque si no se someten. Pero en las redes sociales no hay control. Entonces los abogados tenemos que aportar mucho y hablar de frente con todas las personas que tienen sus cuentas, que tienen derecho a tener sus cuentas, tienen derecho a opinar, tienen derecho a criticar, pero no a injuriar ni a difamar personas, ni a insultar. O sea, que tenemos que ser personas responsables con esa cuenta social que tenemos. O sea, yo cuando propusieron la ley de responsabilidades de lo que uno publica en sus cuentas personales, yo creo que eso es lo mejor, hombre. No es posible que en un país tan pequeño, y aquí nos conocemos casi todos, ¿verdad? Prácticamente yo pienso que la ciudad de San Salvador es un pueblo grande, ¿no?, donde todos nos conocemos o alguien conoce a alguien. Entonces no es posible que se utilicen las redes sociales con perfiles falsos, ¿no?
Si yo quiero usar una cuenta y quiero decir algo, lo hago con mi perfil personal. Y son Pero no se vale. batallones de miles de miles. Pero no se vale andar difamando a las personas o andar publicando mentiras o andar atentando contra la honorabilidad de los otros seres humanos. Yo creo que eso es uno de los grandes retos que tiene esta Asamblea Legislativa, de regular eso, regularlo bien, porque sí creo que algunos cometen exabruptos en el uso de sus cuentas personales, ¿no? Y para eso estamos los abogados, para acompañar, para explicarle a las personas que libertad se tiene de tener cualquier derecho, pero menos de abusar, ¿no? Porque el derecho mío finaliza cuando empieza el de otra persona. Licenciado Deodanes, la importancia de estar organizado. Bueno, creo que quizás lo más importante es de estar organizado es que, en principio, quizás defender nuestros derechos como profesionales. Porque, y quizás lo voy a hablar a título personal, yo soy abogado y notario en el libre ejercicio de mi profesión. Amo tanto mi profesión que cuando me confronto a la realidad externa y veo cómo muchas veces las autoridades, y cuando hablo de autoridades hablo de esas nuevas políticas que los gobiernos anteriores sacaron en relación a tanto requisito que no estaban en la ley, sino que fue por un acuerdo que el director general de centros penales se sacó de la manga de la camisa un montón de requisitos como para poder dejar entrar a los abogados a los centros penales. Y créanme lo que cuando yo me di cuenta de eso me quedé hasta helado, dije yo, ¿hasta dónde hemos llegado? Y ningún abogado ha dicho cuillo por esta atropello. Si todos los abogados estuviéramos organizados, lo hubiésemos hecho, hubiéramos interpuesto algún recurso, algún escrito ante quien correspondía hacerlo, pero no se hizo. ¿Por qué? Porque cada quien anda satisfaciendo sus propias necesidades y no nos importa lo de los demás. Y yo creo que si todos estuviéramos organizados, eso hubiese sido más fácil poderlo corregir. Pero ahora vienen las nuevas medidas que está poniendo el gobierno. Espero que sean realmente, que no atropellen el desarrollo del profesional del derecho. Y yo creo que aquí también vale la pena quizás aclarar que el profesional del derecho que desarrolla esa actividad penal también debe de estar consciente de que por una mala práctica que se haga, salimos perjudicados un montón de profesionales que andamos haciendo las cosas como la ley nos manda. ¿Y de momento están todos los profesionales organizados o hay quienes son renuentes a la organización? No, algunos no dicen, no, a mí no me gustan esas cosas, sino que pues yo hago mi trabajo. Cuesta mucho, sin embargo la lucha es ardua. Como decía el licenciado Rivas, nosotros tenemos alrededor de 17 asociaciones a nivel del país y pues nos está costando, pero lo vamos a lograr en un momento determinado. Perfecto. Hacemos una segunda pausa y ya regresamos con más. Estamos hablando de la aplicación del derecho, estamos hablando de los profesionales que se encargan de que la democracia avance con justicia. Ya venimos con más. Gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos hablando sobre los retos en el ejercicio de la profesión del derecho.
Licenciado Rivas, la ética, ¿por qué es fundamental mantenernos bajo esos marcos éticos en el ejercicio del derecho? Mire, fíjese que realmente nosotros, yo creo a título personal que existe un error al querer regular mediante una ley la ética. Claro que es una ética que se aplica a los empleados y funcionarios públicos. Yo creo que la ética son principios realmente que se viven, ¿no? Que el profesional se los apropia. Porque mire, le voy a decir, un profesional que simpatice con una teoría de género no va a tener los mismos principios éticos que otro profesional, abogado igual, que sea religioso. No son compatibles, pero cada quien en el ejercicio de su profesión tiene sus principios éticos y es la guía antes que la ley para trabajar. Por ejemplo, si a mí me dicen, mira, vas a defender un violador, yo no lo hago. Si fuera a defender público y me dicen, vas a defender un violador de un niño, de una niña, o de una mujer, o de cualquier persona, yo no lo hago. Y así me cueste mi trabajo, pero esos son principios que yo tengo. Otro abogado lo va a hacer porque va a confiar en la inocencia de esa persona. Yo para no verme, imagine que sea verdad, que cometió el delito y yo lo tenga que defender, no voy a hacer un buen trabajo. Entonces mejor desde el principio digo, no, ese delito yo no trabajo en él. Si a mí me dicen, mira, vas a defender el derecho al aborto, yo sí lo hago, bajo 3 principios. ¿Verdad? Si es por razones clínicas, si es producto de una violación o si es una malformación que viene y el niño va a sufrir igual que la madre. Entonces, hay cosas que yo, a otras cosas no las defendería. Entonces, son principios éticos del profesional que se los tiene que apropiar, pero dependiendo de ese modo de vida que haya desarrollado en toda su vida y luego en su formación profesional, ¿no? Igual puede ver, imagínese usted, principios éticos que nos rigen a nosotros como abogados, o principios que pueden regir a un sacerdote. Hay muchos abogados que son católicos, que pasan y ejercen funciones públicas de suma importancia, que pasan en la iglesia de Don Rúa dándose golpes de pecho, pero a la hora de las horas resuelven mal, desde el punto de vista de muchos otros abogados. Entonces, ¿de qué le sirve ir a la iglesia a orar, a pedirle perdón a Dios si en su ejercicio como profesional está actuando de una forma no adecuada? Los principios éticos sí son guías del comportamiento y de la atención que como abogados le vamos a dar a la sociedad, es decir, a nuestros clientes. Licenciado Dodantes, lo mismo, la ética. Mira, creo que como profesional del derecho, quizás aquí voy a entrar quizás en una parte a diferir, porque considero que la ética no basta. Uno tiene que tener valores para aplicar la parte ética. Yo, en lo personal, creo que uno debe de regirse por lo que uno cree, la fe, sus principios, los valores que como profesional tenemos, hay que ponerlos delante. Porque para mí puede ser ético, para otro colega no puede ser ético. Pero mis principios, mis valores sí me determinan qué es lo que debo hacer. Y creo que ahí sí creo que si tú me preguntas si yo defendiera a un grupo de personas que van en contra de mis principios y mis valores, yo diría, no lo hago. ¿Por qué? Porque yo estoy regido por mis principios, creo en la Biblia, y si la Biblia dice que estas personas están al margen de la gracia de Dios, yo me quedo con mis principios y mis valores. Aunque para algún otro profesional sea ético hacerlo, yo no lo haría, por mis principios, por mis valores. Listo, bueno, con esto quiero agradecerles a ambos haberse tomado el tiempo de venir a compartirnos estas opiniones que sirven para entender de qué se trata la aplicación del derecho y los desafíos que se tienen a futuro. Muchas gracias, licenciado Rivas. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, licenciado Dodantes. Gracias a usted por invitación. Listo. Y a ustedes, amigos y amigas, les invito a que se queden con Gente B porque hay más
para todos y para todas. Pasen buenas noches.